Hola amigos, hoy hablaremos acerca de trastornos de la conducta alimentaria. Empecemos. Anorexia nerviosa se define por una grave pérdida de peso derivada de una restricción voluntaria de la ingesta, motivada por una preocupación excesiva y patológica por mantener un determinado peso y aspecto físico en contra de todos los consejos médicos. Epidemiología. La prevalencia es apenas un caso por cada 100.000 habitantes. El 95% de los casos son mujeres y la edad de inicio más frecuente es a los 15 años y también es más frecuente en países desarrollados. Etiología. Los factores que influyen en la etiología van a ser factores psicológicos y factores culturales. En cuanto a los factores psicológicos, suelen aparecer en familias competitivas, orientadas al éxito, con relaciones algo rígidas y que se desenvuelven en la desaparición de los límites entre generaciones. Son personas con miedo a la pérdida de control, suelen ser muy responsables y eficaces en sus estudios. Además, son introvertidas con dificultad para establecer relaciones. Las que se presentan como conductas bulímicas tienen mayor impulsividad y tienen tendencia a las descompensaciones depresivas. En cuanto a los factores culturales, el principal es la búsqueda de estereotipo social de éxito femenino. Habitualmente son mujeres con profesiones que tienen la necesidad de mantener peso bajo o también tienen relaciones estéticas. Clínica. La anorexia suele iniciarse en la pubertad, en la época de los cambios físicos sexualmente diferenciadores que son vividos de forma traumática. Frecuentemente hubo exceso de peso en la niñez o una preocupación excesiva de la madre por la alimentación. No es raro que haya un precipitante, es decir, un comentario crítico sobre su cuerpo. Primero se reduce la ingesta de alimentos calóricos y posteriormente de alimentos de cualquier tipo. Pierden peso y no alcanzan el esperado. Minimizan el hambre, su delgadez la esconden con ropas amplias y disimulan la fatiga. Aumentan su ejercicio físico, se preocupan por determinadas zonas de su cuerpo y tienen una distorsión de su imagen corporal. Pasan mucho tiempo pensando en la comida, calculando dietas, con un intenso miedo a engordar. Normalmente, estos síntomas bulímicos empiezan en los 6 primeros meses tras el inicio de la enfermedad, aunque también pueden precederla. Así se puede diferenciar entre anorexia restrictiva, que desarrolla una serie de estrategias en su vida cotidiana para restringir los alimentos. Puede decir que ya ha comido cuando no es verdad o evitar comer en compañía, ya sea con familia o con amigos. Anorexia restrictiva con conductas purgativas. Además de la restricción de la comida, se va sucediendo momentos de atracones compulsivos o bulimia. Ante los sentimientos de culpa de estos episodios, se intenta contrarrestar provocándose el vómito o consumiendo laxantes en un intento de mantener el control sobre el peso. Y anorexia restrictiva con atracones y conductas purgativas. Es una mezcla de anorexia y bulimia. Es una adicción a los alimentos con alto valor calórico y rechazo inmediato, intercalado de atracones esporádicos, sensación de culpa y como consecuencia la inducción del vómito. Para el diagnóstico se suele requerir alguna repercusión endocrina de la desnutrición. En mujeres se produce amenorrea por hipoestronismo debido a la alteración en la regulación hipotálamo-hipofisiaria, como tenemos la hormona liberadora de gonadotropina baja, la hormona folículo estimulante y la luteinizante bajas. En varones se propone como equivalente la reducción de la libido. Sin embargo, el pronóstico de los casos con amenorrea o sin amenorrea no parece significativamente diferente, por lo que el Manual de Diagnóstico y Estadísticos de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría no considera que su presencia sea imprescindible para el diagnóstico. Además, conviene no olvidar que muchos de los síntomas de anorexia nerviosa, como son la pérdida de peso, reducción de la ingesta, negativa a comer, rechazo de determinados alimentos y amenorrea, puede representarse en otros trastornos médicos o mentales, lo que obliga a realizar un cuidadoso diagnóstico diferencial. Curso y pronóstico. El curso es muy variable. Cuanto antes comience el tratamiento, mejor será el pronóstico.
Aunque la mitad de los casos recuperan su peso normal y un 20% mejoran parcialmente manteniendo un peso algo bajo, suelen persistir preocupaciones con la alimentación, la actitud hipervigilante con la comida y el peso. Cerca de un 20% se cronifica y un 5 a 10% mueren como consecuencia de la desnutrición grave. Son datos de mal pronóstico el inicio tardío en cuanto al tratamiento y las complicaciones con las conductas purgantes como vómito, laxantes, pérdida de peso extrema y la coexistencia de depresión. Tratamiento. Los objetivos a cubrir en el tratamiento son asegurar un estado nutricional adecuado, vigilar el riesgo de osteopenia y osteoporosis con densitometrías óseas, aceptar por parte de la paciente un compromiso de peso y mejorar las alteraciones psicopatológicas. En principio, el tratamiento se debe hacer ambulatoriamente, con un régimen normocalórico y disminución de la actividad. Las psicoterapias cognitivo-conductuales y las terapias familiares son las más eficaces. Los fármacos no parecen eficaces y ninguno está oficialmente aprobado por este diagnóstico. Se usan fundamentalmente si hay ansiedad, depresión o bulimias asociadas y se va a hospitalizar en los casos de pérdida de peso extrema, alteraciones hidroelectrolíticas u otras complicaciones médicas y cuando existe depresión mayor y riesgo de suicidio. Bulimia nerviosa. En este trastorno destaca la impulsividad en relación con la comida, con atracones que se seguirán de estrategias diversas para evitar el aumento de peso, dado que la paciente también se muestra excesivamente preocupada por su aspecto físico. Epidemiología. Las conductas bulímicas aisladas son muy frecuentes, aparecen de forma puntual hasta en un 40% de las estudiantes universitarias, que suponen el grupo de máximo riesgo por sexo y edad. El síndrome bulímico completo, en cambio, es menos habitual, del 1 al 5% de las jóvenes, pero es 3 veces más frecuente que la anorexia. Clínica. Su rasgo fundamental son los atracones bulímicos, que son episodios de ingesta voraz de alimento, de corta duración y con sensación de pérdida de control, que se siguen de conductas compensadoras que a su vez pueden ser no purgantes, como el ayuno o el ejercicio, o purgantes como los vómitos, el uso de laxantes o de diuréticos. También existe preocupación por el peso y por la imagen corporal, con miedo patológico a engordar. Hay mayor asociación con alteraciones psicopatológicas que en la anorexia, como por ejemplo trastornos afectivos, intentos de suicidio, abuso de sustancias y descontrol impulsivo. Curso y pronóstico. La bulimia es un trastorno crónico con curso oscilante, por lo que en los periodos de mejoría los pacientes pueden seguir manifestando síntomas. En principio tiene mejor pronóstico que la anorexia. La gravedad depende de las secuelas de las conductas purgativas y de su asociación con otros trastornos psiquiátricos, sobre todo con el trastorno límite de la personalidad. En cuanto al tratamiento, aquí la psicoterapia cognitivo-conductual y el control nutricional son básicos. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina pueden disminuir la frecuencia de atracones cuando se usan a dosis altas, sobre todo la fluoxetina. Algunos anticonvulsivantes como topiramato o sonizamida pueden ser útiles por su capacidad para reducir la impulsividad en torno a la comida. El ingreso es mucho menos frecuente que en la anorexia, aunque puede ser necesario si hay complicaciones físicas de las conductas purgativas o resistencia al tratamiento. El pronóstico global parece ser mejor que la anorexia nerviosa. Suele tener una evolución más benigna. Este depende de diversos factores, siendo uno de los más importantes la detección precoz y la posibilidad de un tratamiento adecuado. Este también dependerá del caso de los factores de protección y variables de vulnerabilidad detectados. En las formas más impulsivas con conductas purgantes son muy abigarradas. Otros trastornos alimentarios. Se puede encontrar otros trastornos alimentarios que se pueden clasificar de la siguiente manera: trastornos cualitativos y trastornos cuantitativos. Dentro de los trastornos cualitativos, vamos a ver que estos son típicos, pero aunque no exclusivos, de la infancia, dentro de los cuales podemos mencionar a la pica o alitrofagia, que va a estar caracterizada por la ingesta persistente de al menos un mes de duración de sustancias no nutritivas, como por ejemplo el pelo, la tierra o la tiza, que es mucho más frecuente en pacientes con retraso mental y que en algunos casos pueden estar atribuidos a déficit de oligoelementos, hierro en mujeres embarazadas. La rumiación o mericismo. Vamos a ver que se va a caracterizar por una regurgitación y remasticación de los alimentos
durante más de un mes y esta va a estar presente en ausencia de un trastorno digestivo que lo justifique. Va a producir malnutrición y retraso del crecimiento y se va a presentar entre los 3 y 12 meses, pero antes de los 6 años. Dentro de los trastornos cuantitativos tenemos el trastorno por ingesta en atracones. Este se produce por atracones de comida con pérdida del control y un malestar posterior, pero no hay conductas compensadoras. Este va a provocar obesidad y se observa en el 30% de las personas en programas de adelgazamiento y sobre todo en mujeres, y el tratamiento se basa sobre todo en la psicoterapia. Con respecto al trastorno por evitación o restricción de la ingesta alimentaria en la niñez, estos son niños que rechazan la comida sin causa justificada y suele relacionarse con la interacción padres y niños. Y se supone numerosos ingresos pediátricos por la falta de ganancia de peso. Sin embargo, en los adultos el mismo comportamiento suele deberse a otros trastornos psiquiátricos como puede ser la depresión, la anorexia, la esquizofrenia y un trastorno obsesivo. Síndrome de ingesta nocturna de alimentos. Aquí los pacientes cuentan que tienen que volver a comer después de haber cenado con normalidad o que se levantan por la noche para comer. Sin embargo, son conscientes de ello y lo recuerdan perfectamente a la mañana. En cambio, la potomanía es la ingesta excesiva de líquidos que puede verse en esquizofrénicos, en trastornos de la personalidad y en trastornos facticios. Estos pueden presentar riesgo de intoxicación acuosa e hiponatremia y plantea problemas de diagnóstico diferencial con la diabetes insípida.